y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, partan de ti como su fuente y lleguen a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración que tú mismo nos enseñaste, la oración de los hijos de Dios, la oración perfecta. Porque tú nos has dicho que cuando dos o más personas están reunidas en tu nombre, tú estás en medio de ellos y nosotros invocamos tu nombre. Necesitamos tu presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Estamos en estos jueves, en estos últimos jueves, tocando una serie de temas muy vinculados. Y ahora vamos a entrar más explícitamente a conversar acerca de la dimensión, diríamos, espiritual, sobrenatural, religiosa, en medio de este contexto general que hemos estado comentando en los jueves pasados, que eran estos temas del nuevo orden mundial, estos temas de la revolución sexual, la cultura de la muerte, la ideología de género, el tema de moral o ética. Si es que nosotros tuviéramos que hacer alguna síntesis en relación a todos estos temas previos para conectarlo con lo que esperamos empezar a ver a partir de hoy, es que, como ya decíamos antes, vivimos un tiempo de gran confusión. Un tiempo de gran confusión a raíz de la actual pandemia, además, un tiempo de una gran inseguridad, de mucho temor, y donde vemos que las respuestas que se dan en los distintos ámbitos a los problemas humanos, y mencionaríamos solamente para enunciar algunas, no todas, vemos que en el campo político, en el campo social, económico, sanitario, parecería que las respuestas no alcanzan a lo que esperamos, a lo que anhelamos. Incluso tal vez podría ocurrir, y de hecho ocurre en muchas personas, espero que no en nosotros, que incluso en el campo de la fe, de nuestra relación con Dios, de nuestra práctica en la oración, podríamos creer o experimentar que no encontramos la respuesta que esperamos. Y entonces se produce una situación de una gran incertidumbre. Podríamos decir de una oscuridad, de unas tinieblas, de una desolación. Y eso puede ser, si no lo entendemos, muy peligroso. Pero eso que tal vez nosotros, y yo entiendo que los que nos reunimos en estos jueves son personas de fe, católicos comprometidos, podemos experimentar. Ahora, es necesario que reconozcamos que muchas personas con una fe más frágil, con una práctica sacramental y de oración menos perseverante, con expectativas muy altas en sus propias iniciativas y esfuerzos y en las respuestas humanas
ante las necesidades que aparecen en nuestra vida cotidiana y en nuestras expectativas personales, hace tiempo que ven mucha y viven mucha frustración. Pues como me enseñaron cuando fallaba esto, y espero que sea mejor. Les decía que todo esto que hemos venido conversando antes presenta un contexto en que nosotros, los seres humanos, los de fe y los que tienen una fe menos viva, pueden ver situaciones de mucha oscuridad, de mucha confusión, de tinieblas. Y entonces las tinieblas son el campo propio. Es que vamos a hablar hoy día de este tema que tiene por título Espiritualidad o religión en la era de la globalización. Solo algunos datos que conviene tener como antecedente, porque esto no es algo tan nuevo, lo que estamos viviendo ahora, a pesar de que cada vez se profundizan la babel, la confusión, el pandemonio, pero estas son cosas que se han ido acumulando a lo largo de muchas décadas. Y en realidad, en la iglesia y en la fe, se produjeron a raíz de todos los acontecimientos en el siglo XIX que tenían, como ya hemos visto, antecedentes remotos, mediatos, que datan los mediatos de 500 años, la Reforma Protestante, la Revolución Francesa, a inicios del siglo XX, la Revolución Bolchevique. Se había creado toda una situación de cuestionamiento en relación a nuestra fe, en relación a la Iglesia, en relación a Jesucristo. Y entonces surgen, hacia fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, una serie de movimientos que vamos a desarrollar más precisamente en una siguiente charla, pero que crean condiciones, entre comillas, para aparecer como respuestas óptimas a una circunstancia como la que vivimos actualmente. Nosotros decíamos la semana pasada, cuando hablábamos de moral o ética, y decíamos que la ética era el intento de responder a la comprensión de las conductas, de los actos humanos, pensamientos, palabras, obra u omisión, desde la sola razón, y que estos eran planteamientos que surgían desde los griegos, seguidos por los romanos, pero que con la revelación y en Jesucristo nosotros sabemos que nosotros solo podemos cumplir la ley divina, la ley natural y las leyes humanas, hacer el bien y rechazar el mal, solo si vivimos en Cristo, si tenemos vida en el Espíritu. Entonces, los planteamientos de un Estado laico, los planteamientos de una visión secular, los planteamientos de un Dios, entre comillas, arquitecto, que es la visión, digamos, agnóstica o atea, más aún no hay Dios, como abiertamente señaló el marxismo y todas sus corrientes materialistas derivadas, independientemente de las formas de producción o económicas, sino como matriz filosófica más de fondo, llegan a esta situación en el siglo XX en el que el ser humano, a pesar de haber encontrado luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en las primeras décadas, una situación de abundancia material, sin embargo, existe un vacío espiritual. Y la primera respuesta del mundo a ese vacío espiritual es: hagamos lo que nos da la gana, prohibido prohibir,
mata a tu padre y a tu madre, no hay tradición, tú eres autónomo, tú decides, y eso en el campo sexual, en el campo de familia y en el campo de la vida, trae como consecuencia todo esto que hemos estado viendo. Pero también hay consecuencias de naturaleza espiritual, que no hemos explicitado tan claramente y que ahora vamos a empezar a ver, y que dañan la fe. Y por eso un primer punto bisagra con lo que hemos dicho anteriormente, es que si nosotros, nuestra fe se debilita, nosotros no podemos tener vida moral. Nosotros no podemos hacer el bien, nosotros no podemos rechazar el mal, nosotros nos vamos a sentir desolados y vamos a buscar en un activismo desenfrenado o en cualquier forma que se nos ofrezca sentirnos bien. Y como vivimos en una etapa pragmática, la gente va a recurrir a cualquier recurso con tal de sentirse bien. Y eso debilita la fe. Porque Jesucristo, que es el camino y la verdad y la vida, no viene a prometernos el paraíso en la tierra. No viene a prometernos que todo nos va a ir bien. Cuando los apóstoles con Jesús, luego de ese pasaje que todos creo que recordamos, de ese joven rico que se acerca a Jesús para decirle qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna, y Jesús le menciona los mandamientos en la segunda parte de la tabla de la ley, y luego que ese joven le responde, todo eso ya lo hago, Jesús le dice algo más: vende todo lo que tienes, entrégaselo a los pobres y sígueme. Y dicen los evangelios que ese joven se entristeció y se fue porque tenía muchos bienes. Y entonces Jesús realiza una expresión que espanta a sus apóstoles. Le dice, qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de los cielos. Y entonces ellos le van a decir, pero entonces, ¿quién podrá salvarse? Porque Jesús además afirma, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja y un rico entre al reino de los cielos. Entonces ellos se espantan porque el pueblo de la primera alianza entendía que la relación con Dios era un pacto, una alianza, donde habían recibido la ley y si cumplían la ley, les iba a ir todo bien. Y por eso es que para ese pueblo de la primera alianza va a ser incomprensible un Mesías que padeciera. Y entonces Pedro le va a decir, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Y Jesús le dice, a quien deje padre, madre, hermanos, etcétera, le tocará 100 por uno, pero con persecución. Entonces Jesús no es un populista. Jesús no nos engaña y Jesús no nos promete el paraíso en la tierra. Pero el ser humano anhela el paraíso en la tierra, porque nosotros anhelamos en realidad a Dios. Y solo con la fe podemos tener una luz más profunda que nos haga comprender el misterio, y esta semana es muy propicia para mencionarlo y recordarlo, el misterio de la cruz. Nosotros, el domingo en la Eucaristía, contemplábamos ese pasaje. ¿Se acuerdan qué pasó el domingo de la semana pasada? A ver, yo sé que están con los micrófonos silenciados, pero les veo las caras y yo puedo saber si se acuerdan o no se acuerdan. Bueno, se los recuerdo. El Señor les decía que había que perdonar, y cuenta una parábola, porque Pedro va y le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y entonces aparece esa parábola de ese hombre que debía una gran cantidad a ese rey, que le perdona, pero sin embargo no quiere perdonar a quien le debe poco. Y entonces el Señor nos habla del perdón.
Hemos celebrado el lunes la exaltación de la cruz, el martes a Nuestra Señora de los Dolores, el miércoles el martirio de Cornelio y Cipriano. Es decir, es una semana señalada por la cruz. Y si es que nosotros seguimos la misa diaria, vemos además que San Pablo, que le está hablando a los corintios, que era una iglesia muy parecida a la nuestra actualmente, que buscaba novedades, que siempre quería cosas llamativas, les habla del amor y les dice que si no tenemos amor, ese deseo de infinito, como nos dice San Agustín, de Dios, del amor divino, con sucedáneos pasajeros y temporales. Y entonces, cuando hay gran confusión en relación a los bienes temporales, si es que nosotros no tenemos claro que acá somos peregrinos y estamos llamados a ser purificados para alcanzar la vida eterna, nosotros podemos aspirar y creer fácilmente que en este mundo, que las cosas pasajeras, que nuestro bienestar temporal están sobre todas las cosas. Y rechazamos la cruz. Y por esa razón, porque la cruz no la podemos aceptar sin fe viva y sin firme esperanza, es que nuestra fe debilitada fácilmente cae seducida en las propuestas de espiritualidades y de religiosidades que son una falsificación de la verdad revelada por Dios, porque son o expectativas meramente humanas que confunden y adulteran nuestra fe, o en su defecto son explícitamente y conscientemente maneras en que el enemigo siembra la cizaña. Es decir, así como hay la acción del Espíritu Santo y el amor de Dios, también a la acción del espíritu de este mundo, de los espíritus de este mundo, de Satanás y sus huestes, que buscan confundirnos y engañar. Y entonces yo les hablaba por eso de este antecedente de fines del siglo XIX, que tiene su hito en la creación de la Sociedad Teosófica, que de alguna manera intentaba supuestamente dar ciertos visos de seriedad, explorando, entre comillas, sabiduría arcana, que en realidad tenía una reminiscencia gnóstica. Porque a lo largo de la vida de la Iglesia siempre ha habido la tentación y la herejía gnóstica. Y la herejía gnóstica es creer que nosotros, con nuestra inteligencia, con nuestra razón, con nuestras facultades humanas, nosotros fabricarnos un Dios. Y podemos fabricarnos un Jesucristo a nuestra manera y hacerlo compatible con cualquier cosa que nosotros creamos que nos sirve para cubrir nuestras expectativas temporales y pasajeras. Y esa es la tentación y la prueba que nosotros tenemos que enfrentar. Y por eso se presenta esta situación, que resumiendo podríamos decir que tiene dos grandes vertientes. Una que busca promover confusión, adulterar nuestra fe y actúa dentro y fuera de la iglesia. Y otra que busca preparar la venida del anticristo. Una, digamos, cultura, comprensión de lo sobrenatural que sea compatible con el engaño del anticristo. Y ambas cosas se dan simultáneamente.
Y hay varias formas en que eso está actuando en la iglesia desde un principio, pero de manera cada vez más agresiva, más explícita y más clara en medio de esta confusión. Hay un documento que pienso que les han compartido, les van a compartir, que es un documento del Consejo Pontificio de la Cultura para el Diálogo Interreligioso, que tiene por título Jesucristo, portador del agua de la vida. Y tiene un acápite que se llama Una reflexión cristiana sobre la nueva era. Porque esta situación que vemos nosotros y que estamos describiendo tiene como título general, no unívoco, pero que permite englobar varias de las cosas que podemos nosotros haber tomado conocimiento, de repente haber experimentado, bajo el título general de la nueva era. Y entonces este documento ya reconoce y advierte esa situación. Este documento no es un documento tan reciente. Este documento es un documento que invita a la reflexión, al conocimiento, tiene una gran cantidad de referencias bibliográficas, un documento bastante, diría, mesurado, centrado, y es de la década de los 90. Si ya en los 90 esto estaba plenamente vigente, en lo que va del siglo XX, eso se ha agudizado aún más. Y este contexto de la globalización hace evidente algunas cosas que antes no eran tan claras. Vamos a desarrollarlas, como les decía, algunas de ellas, porque no va a alcanzar para tocar todas las cosas hoy día, pero yo quisiera referirme sí a una organización muy importante para esto que estamos hablando, que es una organización que se llama Lucis, Lucis Trust. Lucis Trust es una organización que se crea en 1922, inicialmente con el nombre Lucifer Trust. Eso significa confiemos en Lucifer. Al año siguiente, en 1923, le cambian de nombre y le llaman Lucis Trust. Esa organización existe hasta el presente. Esa organización es una organización que tiene sus oficinas en el mismo local de Naciones Unidas, en Nueva York. Esa organización ha recibido patrocinio de importantes fundaciones, muchas de ellas vinculadas a la cultura de la muerte, como la Fundación Rockefeller, que dicho sea de paso, la familia Rockefeller es la que donó el terreno para el funcionamiento de Naciones Unidas en Manhattan, y es la misma que patrocina, y los miembros de esta familia son parte del directorio de esta organización Lucis. Y esta organización Lucis, que funciona como, entre comillas, una editora, fue fundada por una persona que fue discípula, miembro de esta escuela teosófica que les refería, que se remonta a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, y esa escuela teosófica, esa sociedad teosófica, lo que planteaba era, entre comillas, una nueva situación crítica, por supuesto, del cristianismo, y que lo que planteaba es la apertura a nuevas realidades de naturaleza, entre comillas, espiritual o religiosa. Esta organización ha sido fundada, Lucis Trust, por una persona que se llama Alice Bale,
un apellido no es familiar, pero es como el de nuestro compatriota periodista conocido, Alice Bailey. Y esta persona plantea una nueva era, que es la era de Acuario. Y yo les mencionaba, a raíz de la revolución sexual, este acontecimiento que es eclosión de estas, entre comillas, libertades que reclaman los jóvenes hacia los 60, y que en el año 69 desarrollan en Nueva York este festival musical que le llaman 3 días de paz, música y amor, que era el Festival de Woodstock. Este Festival de Woodstock es presentado como el triduo para el inicio de la nueva era, que es la era de Acuario, que supuestamente cancela a la era de Piscis, que se diría la era del cristianismo. Y entonces, esta organización, en relación con otras organizaciones, porque esta organización Luce y Strass patrocina otras organizaciones, algunas conocidas, por ejemplo UNICEF, o por ejemplo Amnistía Internacional, Greenpeace, y una serie de otras organizaciones, todas vinculadas. Parte y miembros de esta organización han sido personajes importantes, que han tenido participación en políticas públicas dentro de Estados Unidos y en organismos internacionales. Y tiene un conjunto de organizaciones relacionadas, una de ellas llamada Buena Voluntad Mundial y otra llamada, a ver si encuentro el nombre, el Compartir Internacional. Todas estas organizaciones existen, ustedes pueden acceder a sus páginas, pueden leer sus documentos, y todas tienen algo en común. Más o menos en breve el resumen de su discurso es: todos han fracasado. El cristianismo ha fracasado, los políticos han fracasado, los organismos internacionales han fracasado, los modelos económicos han fracasado, las instituciones académicas han fracasado, las organizaciones internacionales han fracasado, todos han fracasado. Tenemos que empezar de nuevo, pero tenemos que empezar de nuevo, es decir, una nueva era, es decir, una nueva creación, pero donde todo lo anterior tiene que ser reseteado, replanteado. Y con respecto a la fe, se propone un sincretismo religioso o espiritualidades centradas en el ser humano, antropocéntricas, y donde Jesucristo a lo más es un iluminado, es un maestro, pero de ninguna manera es Dios y hombre verdadero, es el principio y el fin, es el Salvador, y de ninguna manera hay un infierno, hay un cielo, hay una vida nueva, sino que el ser humano, el hombre y Dios son uno, porque el hombre es Dios. Y entonces, esos planteamientos se han ido desarrollando en muchas décadas, de manera más sistemática y rastreable a partir de fines del siglo XIX, pero en los últimos años cada vez con más actividad y vinculados a los organismos internacionales creados luego de la Segunda Guerra Mundial, por influencia de algunos personajes. Y por eso es importante recordar lo que nos dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses, cuando habla de la parusía,
Y cuando él habla de la parusía, dice que cuando escuchemos paz y seguridad, es porque el tiempo ya está cerca. Y para que tengamos presente estas palabras de San Pablo tan significativas, Naciones Unidas se crea para dar paz y seguridad. Entonces, siguiendo esta visión que hemos tenido para analizar estos hechos políticos, económicos, sanitarios, etcétera, siguiendo a San Agustín, nosotros decíamos que a nosotros nos corresponde ver las cosas a la luz de la fe desde la revelación. Y nosotros sabemos que va a haber una parusía. El Señor mismo, en el capítulo 24 y 25 de San Mateo, nos da los signos de esa parusía. Y dentro de los signos de esa parusía, es que antes de que el Señor venga por segunda vez, tiene que manifestarse el anticristo. Pero antes de que se manifieste el anticristo, se tiene que manifestar el falso profeta. Porque el anticristo va a tener un profeta, pero falso, igual que él es un impostor, y el anticristo va a ser una criatura humana. Y ese falso profeta lo que tiene que señalarlo y decir que él es, entre comillas, el Cristo esperado. Y que va a ser acogido por todos. Por eso es que el Señor le va a decir al pueblo de la primera alianza que Él viene de parte del Padre y no lo recibieron, pero va a venir uno en su nombre, en su propio nombre y no enviado por el Padre y sí lo van a recibir. Entonces, existen personas que preparan la venida de ese personaje. Y simultáneamente conviene recordar lo que ya hemos mencionado, que esa preparación tiene dos elementos. Uno, preparar a las personas que lo acojan, pero también crear los elementos para que los cristianos y los católicos, los miembros de la iglesia, estemos dispuestos a acogerlo. Y para estar dispuestos a acogerlo, tenemos que, entre comillas, licuar nuestra fe. No fundada sobre roca, sino líquida. Y para eso se necesita principalmente lo que ya sabemos en la revelación, negar la resurrección, negar la cruz, negar que Jesucristo es el Verbo, el Hijo único, Dios verdadero y hombre verdadero. Y que pase a ser uno más dentro de una larga lista de otras personas. Y por eso es que el Señor en Cesarea de Filipo le pregunta a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen que son ustedes? Y Pedro responde, nosotros, como iglesia, tenemos que vivir esa experiencia. Y en algún momento esa respuesta puede ser confusa. Entonces, cualquier cosa que diluya el querigma es trabajado por estas espiritualidades o religiosidades dentro y fuera de la iglesia para que nosotros seamos, digamos, propensos para caer en esa confusión. Y eso ocurre cuando nosotros queremos que el Señor haga lo que nosotros queremos. No hacer la voluntad de Dios, sino que Dios haga nuestra voluntad. Y entonces, las, entre comillas, espiritualidades proponen esas cosas, centradas en nuestro bienestar, en sentirnos bien, en que, como yo les digo muchas veces a las personas, no nos piquen ni los mosquitos. En otras palabras, es rechazar la cruz. Y entonces, esta pandemia y estas situaciones de inseguridad, como la enfermedad,
hacen que nosotros seamos susceptibles de caer en estas situaciones. Y hay una multiplicidad de prácticas, una lista enorme. Este documento que les menciono de la Santa Sede menciona algunas de esas prácticas, pero que cada vez son más y siguen aumentando. Y les voy a mencionar algunas de ellas, porque tal vez muchas personas hayan entrado en contacto y tengan experiencia con algunas de estas cosas. Y entonces, para que nosotros podamos tener algunas alertas, el documento menciona algunas de estas prácticas que apuntan sobre todo a una visión antropocéntrica, a rechazar la cruz y a plantearnos una serie de respuestas. Y algunas de las más conocidas es la idea de recurrir a prácticas chamánicas, curanderos, esoterismo, baños de florecimiento, busca de eneagramas, consultas a distintas perspectivas, supuestamente esotéricas, místicas, que de alguna manera han sido promovidas y siguen siendo promovidas por un conjunto de personajes y de una multiplicidad de instituciones. Y entonces tienen ustedes el magnetismo, la relajación y multiplicidad de cosas. ¿Cómo discernir sobre esto? ¿Y cómo saber en qué momento atravesamos nosotros el umbral? Básicamente tiene que ver con la relación que tenemos con Jesucristo. A Jesucristo lo seguían multitudes cuando Él curaba a los enfermos, cuando Él multiplicaba los panes, cuando Él resucita a los muertos. Pero cuando Jesucristo está en la cruz, es abandonado. Los apóstoles discutían quién era el más importante, quién iba a estar a su derecha y quién iba a estar a su izquierda. Todos esos pasajes no son del pasado. Todos nosotros tenemos, y la Iglesia tiene que de alguna manera, generación tras generación, y en la plenitud de los tiempos, eso en mayor densidad, vivir ese proceso. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la fe es atacada. Y por eso surgen maneras y personas que creen, por ejemplo, que la oración, yo hago oración para sentirme bien. Y que la oración me tiene que gustar porque yo me siento bien. Claro, la oración no es para sentirse mal, ni para sentirse bien. La oración es para escuchar al Señor. La oración es para que descubra quién soy, cuál es la misión y la vocación específica que el Señor quiere dentro de la vocación genérica de ser testigo del Evangelio y la vocación a la santidad. Pero cuando las personas creen que la oración es una manera de relajarse, una manera de autoencontrarse, pueden pasar fácilmente y asumir prácticas devocionales o aditamentos a las prácticas devocionales que no busquen al Señor, sino que nos busquemos a nosotros mismos. Y si es que eso ocurriera, nosotros fácilmente podemos ser seducidos por otros planteamientos. Entonces,
Además, el campo genérico de la salud. Y yo les comentaba, no sé si a ustedes, pero a algunas otras personas, que el año 2000 la Organización Mundial de la Salud cambió la definición de salud. La definición de salud hasta antes del año 2000 era que la salud era el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. En el año 2000 se agregó a la dimensión físico, psíquica y social la dimensión espiritual. Yo participé en esas discusiones y me llamaba la atención en esa época y ahora más, cómo se encontró unanimidad para incorporar la dimensión espiritual en todos los miembros, ateos, supuestamente religiosos y de distintas creencias, y también las personas de fe. ¿Y por qué se daba esa, entre comillas, coincidencia? Porque cada quien entiende lo espiritual como quiere entenderlo. Entonces, lo que significa lo espiritual ha sido vaciado de contenido. Y por eso es que existen las espiritualidades. Lo espiritual tiene que ver con el Espíritu Santo, que es el amor de Dios. Y nuestra alma es espiritual, porque tiene capacidad de entrar en comunión con Dios. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, y es el amor de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos tiene que mover. Pero todos estos planteamientos que se dan concomitantemente y no accidentalmente, sino como parte de un vaciamiento espiritual, buscan que no sea el amor la pasión dominante, es decir, el amor de Dios, es decir, el Espíritu Santo, que es el motor que nos mueva, sino que sean nuestras pasiones, nuestros apetitos y nuestros deseos. Y cuando eso se extiende, entonces uno va a llegar fácilmente a creer que lo importante es ser buena gente, que lo importante es que yo me sienta bien, que lo importante es que, entre comillas, que no tengamos problemas, es decir, una paz que no es fruto del amor de Dios y del servicio, que es fruto del amor, sino una paz que es fruto de pactos de no agresión. Y donde cada quien vive como individuo su, entre comillas, vida personal, y donde la fe o la espiritualidad o la experiencia de Dios se vive de manera privada y no como experiencia familiar, comunitaria, eclesial. Y entonces esos elementos crean las condiciones para que estos planteamientos, como los que desarrolló Alice Bailey, que están muy vinculados a una serie de organismos internacionales dependientes del sistema de Naciones Unidas, se ha ido extendiendo. Y volvemos a la pregunta que hacíamos cuando comentábamos el tema del nuevo orden mundial, y era esta advertencia de nuestra Madre Santísima en Fátima en 1917, cuando le dice a los niños pastores que si no se consagra Rusia al Inmaculado, a su Inmaculado Corazón, los errores de Rusia se iban a extender por el mundo entero. Y esos errores de Rusia nosotros los atribuíamos a dos elementos. Elementos vinculados al aborto, un pecado nefando que ahora se quiere afirmar como derecho a nivel global desde los organismos internacionales, y la Agenda 2030 de Naciones Unidas así lo señala, pero también porque
cabe mencionar que la fundadora de la Sociedad Teosófica fue una ciudadana rusa, Madame Blavatsky, y que esa visión de esa teosofía recogida por Alice Bailey se ha impregnado en organismos muy importantes, incluido la UNESCO, que es responsable de la cultura y la educación, porque Lucy Strauss funciona como agencia editora de las publicaciones de Naciones Unidas y de UNESCO, hasta el presente. Entonces, aparecen cosas que uno puede ver desconectadas, pero que empiezan a articularse. Y para volver a la realidad local, yo solamente recordaría, por ejemplo, cómo en los últimos años en nuestro país hemos visto la importancia, entre comillas, estratégica que tiene el Ministerio de Educación. Y cómo cuando se ha intentado en algunos momentos censurar a los ministros de educación, eso ha llevado incluso a que caigan gabinetes enteros. Porque tienen algún tipo de apalancamiento, las personas que llegan a esa posición, que se hacen muy importantes. Y solamente quisiera agregar un comentario más ya actual. En medio de la actual pandemia, en medio de la actual cuarentena, ustedes saben que se han suspendido las clases presenciales en todos los colegios, también en las universidades. Pero, además, el Ministerio de Educación ha puesto una serie de restricciones que en la práctica han traído como consecuencia que el curso de religión no se esté dictando en los colegios públicos. Y entonces uno tendría que preguntarse, ¿por qué el Ministerio de Educación pone restricciones y trabas a que se dicte el curso de religión? Si están los profesores, están supuestamente las instancias de la conferencia episcopal y en cada diócesis encargadas de estas coordinaciones con el Ministerio de Educación, la ONDEG y la ODE. Y salvo algunas excepciones, esto no se ha producido hasta el presente. ¿Por qué el contenido del curso de religión, por qué hablar de Jesucristo se convierte, entre comillas, en incompatible con un modelo de educación en casa, a distancia? Y claro, si nosotros vemos estas conexiones, uno podría decir de repente un tanto temerariamente que no podríamos descartar alguna vinculación. Y entonces tenemos que darnos cuenta que nuestra fe tiene múltiples amenazas. Y lo central de nuestra fe es, como dice San Pablo hoy día a los Corintios, en la primera lectura de la misa. Dice San Pablo, lo que hemos predicado es, no lo puedo decir literalmente, que según las Escrituras, Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó según las Escrituras al tercer día. Y que eso, si es que alguien nos dijera algo diferente, sea anatema. Yo veía en estos días y en estos tiempos, y justo pensando en este tema, y yo no sé si es que alguno de ustedes ha tenido esa experiencia, pero la menciono simplemente para matizar y animar a que podamos entrar en un diálogo en unos minutos, que aparecen una serie de formas aparentemente lúdicas. Y veía yo ahora que había una persona de fe,
una persona que pertenece a la iglesia, que es una católica comprometida, y que ponía en su red social de Facebook un jueguito, que yo no sé si ustedes han hecho o han visto, ¿no? Es más o menos así, ¿no? Dice, a ver, juega, tú que has sido hace 100 años, hace 200 años. Y entonces te piden, hacen un algoritmo, pones algunos datos, y entonces sale que tú hace 200 años, hace 100 años, etcétera, eras tal personaje. Es decir, te introducen la idea lúdicamente de la reencarnación. Pero cuando nosotros, y hay muchos católicos que creen que pueden hacer compatible la reencarnación con la resurrección, y son cosas totalmente incompatibles. Porque cuando yo creo que me he reencarnado, como creen las visiones orientales, lo que yo estoy creyendo es que yo no soy un yo único e irrepetible, sino que yo tengo varios yos. Entonces ya no sé quién soy. Entonces, todo eso viene no espontáneamente, no es algo casual que a alguien se le ocurre y hace un jueguito, sino son cosas programadas, premeditadas para dañar la fe. Y así hay una multiplicidad de prácticas, incluido el yoga, incluido lo que les mencionaba, esta reflexiología, tai chi y una serie de cosas que uno puede decir el feng shui, uno dice, pero son cosas inocentes. No pasa nada porque yo sí creo. Efectivamente puede haber momentos en que uno crea que empieza a ser compatibles cosas. Es decir, empezamos a hacer sincretismo. Empezamos a licuar nuestra fe. Entonces, ya con eso, Jesucristo no es Dios y hombre verdadero. Es uno más. Es un profeta a lo máximo. Como decía ese fariseo que hoy invita a Jesús en el Evangelio a su casa, y mientras que Jesús se deja tocar por esa mujer pecadora pública, está pensando, si es que fuera profeta, sabría quién lo está tocando. Y es que nosotros, con nuestra fe debilitada, podemos creer, como creía el pueblo de la primera alianza, los fariseos y los escribas, los herodianos y los saduceos que no acogieron al Señor. Uno puede creer que lo importante es centrar las cosas en nosotros, y eso es lo que le pasaba a los fariseos. Porque los fariseos, ¿por qué despreciaban a los pecadores? Porque ellos creían que ellos no eran pecadores. Porque ellos creían que los pecadores, entre comillas, los contaminaban. Y cuando veían a Jesús, que comía con los publicanos, con las prostitutas, y se mezcla con los pecadores, no logran entender que nuestra fe no solo es luchar contra el mal, sino es vencer el mal con el bien. Y por eso es que Jesucristo no se contagia con los leprosos, no se contagia con los pecadores, sino todos los que tocan a Jesucristo quedan curados. Pero cuando nosotros ponemos a Jesucristo bajo nuestro juicio, es decir, ya no es la fe quien lo acoge, entonces nosotros podemos acoger a Jesucristo y a muchos otros más, con un criterio pragmático. Y entonces ya no va a ser mi Señor, sino tendré más de un Señor.
Y si tengo más de un Señor, en realidad es porque yo soy el Señor. No dejo que Él reine. Y lo que vemos al presente, en el mundo, en nuestro país, es que eso es lo que está ocurriendo. Hemos vacado a Jesucristo. Ya no es el Rey. Hay otros reyes. Ya no esperamos en Jesucristo, esperamos en otros. Esperamos resultados electorales, esperamos resultados de los acuerdos políticos, pero no esperamos en Jesucristo. Y entonces estamos fragmentados y divididos. No solo en la razón, no solo en la política, no solo en nuestra comprensión, sino también espiritualmente en muchos casos. Y por eso es que nosotros tenemos que examinarnos, y si es que no hemos y no tenemos un nivel de contaminación tan grande, comprender que estamos llamados a ayudar a nuestros hermanos, a ser testigos del Evangelio. Yo voy a dejar mis comentarios acá para dar la oportunidad, si es que hubieran preguntas, de comentar y tener un espacio de diálogo. No sé si es que Rosana creo que está moderando. Sí, padre, hay varias preguntas. Uh-huh. Usted ha respondido una de las primeras preguntas, así que más bien la voy a dirigir un poco hacia si puede dar un poquito más de detalles, ¿no? La preocupación de estos hermanos es que hay personas que practican o que han practicado el Reiki y el yoga y que, bueno, invocan normalmente a la Virgen, a los santos, no recitan los mantras y no hacen los rituales propios del yoga y creen que eso es como suficiente. O lo utilizan solamente como una técnica de relajación y creen o creían que eso no comprometía su fe. Y sin embargo, ya lo han hecho y qué pueden hacer, qué cosa es lo que tienen que hacer, a quién tienen que acudir. Okay. Si ya lo han hecho, como en todas las cosas, como todo pecado, ¿no? Nosotros podemos pecar por ignorancia. Entonces no sabemos y hacemos cosas que no sabemos que son pecado. En ese caso, cuando yo tomo conocimiento y me doy cuenta que no estoy haciendo la voluntad de Dios, me arrepiento, me confieso y sigo para adelante. No me atormento. Pero lo que es cierto es que todas esas prácticas que a veces parecen inocentes, que a veces se presentan como cosas, digamos, inocuas, son muy peligrosas. Y la experiencia de su peligrosidad es múltiple. Sería extenso comentar todas las que hay, pero si es que ustedes o alguna de las personas que ustedes conocen han tenido esas prácticas, esas experiencias y no han tenido daños mayores, en primer lugar tienen que dar gracias a Dios. Porque si no ha sido así es porque han sido protegidos por el Señor. Wow. Pero eso no significa que pueden practicarse y realizarse sin ningún peligro, porque todas son potencialmente dañinas, peligrosas. Vamos a decirlo en una palabra para no tomar mucho tiempo. Son satánicas, son engaños del enemigo. Entonces, si es que las hicieron y sin saber por qué y creían que no pasaba nada, etcétera, etcétera, porque se sentían bien, porque querían tener entre comillas, estar más relajados. Ok, ahora que toman conocimiento, confiesen esas prácticas, reciban la absolución y empiecen de nuevo. Y empiecen de nuevo. Y den gracias a Dios si no han tenido consecuencias negativas. Ahora, si es que no quieren dejar esas prácticas, a pesar de que conocen los peligros, si es que creen que pueden hacerlas compatibles, entonces yo les diría a ustedes,
tendrían que examinarse a ver si todavía siguen teniendo fe. ¿Y quién es Jesucristo para ustedes? ¿Y cuál es el sentido de la vida presente revelada en Jesucristo para ustedes? ¿Y quiénes son ustedes? Les diría a cada persona en particular. Y en ese examen, si ustedes realmente creen que todavía tienen algo de fe, el Señor misericordioso le va a dar la luz. Pero todas esas prácticas tienen como fin el que nosotros queramos manipular lo espiritual. Que siempre la base satánica, mágica, supuestamente es esa, ¿no? Que yo aprendo ciertas cosas, ciertos procedimientos, ciertas técnicas, ciertos métodos, entonces si los hago, alcanzo mi objetivo. Es decir, yo manipulo la dimensión espiritual, yo manipulo las distintas dimensiones de mi ser personal, soy autónomo, incluso lo sobrenatural, incluso lo espiritual, incluso a Dios. Porque hay un solo Dios y un solo espíritu. En conexión con eso, una de las maneras muy engañosas en que esto se presenta también es con esa multiplicidad de atracción por los seres angélicos. Y por eso son muy populares, no solo la literatura amplia de autoayuda, de bienestar, etcétera, sino también diríamos, de angelología. Y entonces hay personas que les gusta explorar estas cosas. Nosotros solo reconocemos con nombre propio a los ángeles y arcángeles mencionados en la Sagrada Escritura. Todo lo que está más allá, mi consejo es, mejor no exploren más. No exploren más. Eso de invocar espíritus, de invocar seres angélicos, puede ser peligroso porque no sabemos a quién invocamos y no sabemos quién nos puede responder. Y tenemos que saber, como nos dice San Pablo también, que el demonio se disfraza de ángel de luz. El demonio puede dar carismas. El demonio también tiene poderes preternaturales. Y entonces, el demonio lo que va a buscar es apartarnos de Jesucristo, apartarnos de nuestra Madre Santísima. Porque nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de los Dolores, nunca fue engañada por el demonio. Y por eso es que el demonio no solo la odia, sino le teme. Y por eso es que María es el camino seguro para Jesús. Buscar otros caminos, explorar otros caminos puede ser peligroso y no es recomendable. En la siguiente ocasión, cuando hablemos ya explícitamente de la nueva era, porque ahora no es el tema todavía de la nueva era, aunque lo hemos introducido de alguna manera, mencionaremos más explícitamente estas cosas. Pero hay que tener por eso mucha prudencia, inclusive con la oración. Por eso cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, enséñanos a orar, Jesús les enseña el Padre Nuestro. Nosotros crecemos en oración en la medida en que crezcamos en el don de piedad. Es decir, nosotros vivamos más plenamente como hijos de Dios. Pero esas prácticas de oración donde primero me relajo, pongo la mente en blanco, hay que tener cuidado, no son propias de nuestra fe. Y son cosas que aparecieron también incluso antes de esta sociedad teosófica, con lo que se conocía o se conoce con el nombre de la devoción moderna, que tuvo dos extremos. Una de mortificaciones, aparentemente muy santas, y otras de la búsqueda de uno mismo. Y esas desviaciones han estado dentro de la iglesia y no han desaparecido totalmente.
Bueno, no sé si es que hay algún otro comentario, pregunta. Hay un montón de preguntas. Un A ver, montón. estoy agrupándolas porque están llegando, de verdad están llegando muchísimas. Eh, Justo con respecto a lo que usted mencionaba de las prácticas, los hermanos están consultando, ya que mucha gente se acerca justamente a estas prácticas debido a que tienen dolores físicos que la medicina, digamos, la que conocemos todos, no logran calmar y sin embargo aparentemente hay resultados con estas prácticas, quizá puedan servir como un placebo para ellos. Y la otra parte es justamente hablando de la medicina, una de las últimas preguntas es si la medicina tradicional de nuestros pueblos, por ejemplo, la selva, los pueblos andinos y otras como la china y la ayurvédica, son en todo caso correctas o están siendo aplicadas o distorsionadas. Ujú. Ahí es un campo más complejo, ¿no? Anexo a esto que estamos comentando, pero yo quisiera centrarme más que en el examen de la multiplicidad de estas prácticas, porque son muchas y yo ni siquiera muchas de ellas ni las conozco, entonces mal haría en enjuiciarlas. Lo que yo quisiera es puntualizar los criterios. Y lo primero es que nosotros no podemos ser personas que buscamos como prioridad eliminar el dolor, como prioridad eliminar cualquier tipo de sufrimiento. Porque para nosotros en Jesucristo, el dolor y el sufrimiento en la cruz de Cristo adquieren un valor salvífico. Hay una encíclica del Papa San Juan Pablo II del año 84 que se dio justamente con ocasión de la celebración de Nuestra Señora de Lourdes, en la que tiene por título Salvicis Doloris. Por el dolor, el sufrimiento de Cristo hemos sido salvados. Yo diría, más que una obsesión por quitar los dolores y los sufrimientos, nosotros lo que deberíamos de buscar es que esos dolores y esos sufrimientos no sean inútiles. Y para que no sean inútiles hay que unirlos a Jesucristo. Claro, no les estoy diciendo que la iglesia promueve ser masoquista. Nosotros no promovemos, entre comillas, que el dolor sea algo que busquemos siempre. Pero no es algo que tenemos que evadir siempre. Pero vivimos en una época donde el dolor, la enfermedad, la muerte, en una palabra, la cruz, espantan. Y eso obedece a que nosotros, sin darnos cuenta, tenemos una visión inmanente de nuestra fe. Y nosotros en esta vida presente somos peregrinos y nosotros estamos llamados a la vida eterna. Y el dolor y el sufrimiento en Cristo ya no son negativos, son fuentes de salvación. Eso no lo sabía y no lo tenía claro el pueblo de la primera alianza. Eso es revelación total en Jesucristo. Se asoma en Job y se presenta de manera dramática en los pasajes de Isaías del siervo de Yahvé, que se cumplen en Jesucristo. Y entonces en Jesucristo se resignifica el dolor. Pero para que nosotros podamos sobrellevar el dolor, no tenemos que acudir a cosas extrañas, sino tenemos que acudir a Jesucristo, camino de María, con el caminito que hemos mencionado en varias ocasiones. Y entonces tal vez en otra ocasión vamos a comentar el tema del dolor y del sufrimiento, tanto el físico como el moral, porque la vida presente
no va a estar exenta de dolores y de sufrimiento. Si hasta el presente no hemos tenido nada que nos realmente conmueva, en algún momento va a aparecer. O en nosotros o en nuestros seres queridos. Porque el Señor nos ha dicho con claridad que quien quiere ir en pos de Él tiene que tomar su cruz y seguirlo. El que quiere ser mi discípulo, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. El Señor no nos ha engañado. Entonces vamos a experimentar la cruz. Así, equivocadamente, podamos creer, bueno, pero entonces recurro a estos medios para postergar la cruz. Yo diría, lo que probablemente va a hacer es que hagamos la cruz más grande y más pesada. A ver, padre, tenemos otras preguntas también que se han juntado. Nos mencionan que en colegios católicos existen cursos de relajación, yoga, e inclusive en parroquias se está dando reflexología. Claro, no es de extrañar porque justamente nuestra fe está debilitada. Y no es de extrañar tampoco que el sistema educativo formal promueve estas cosas por las conexiones que hemos mencionado anteriormente. Y por eso es necesario que nosotros tengamos una fe viva, una firme esperanza, porque nuestra fe está bajo ataque. Nuestra esperanza busca que ser adulterada y el amor ha sido falsificado. Entonces tenemos que ir a Jesucristo. Y nosotros, si es que tenemos fe, tenemos que ayudar a los más frágiles, a los que más fácilmente pueden ser engañados y confundidos. Y para eso se necesita nuestro testimonio de vida. Padre, hay algunas personas que parece que están un poco confundidas con el tema de buscar ayuda en las medicinas naturales. Parece que se sienten como que no están muy seguras si es correcto o no es correcto. Por eso, digamos, usar medicina, diríamos, occidental, o medicina tradicional, o medicina alternativa, son opciones curativas, ¿ya? El punto no está exactamente en esas alternativas. El punto está en qué buscamos nosotros en esas medicinas. ¿Ya? Si nosotros lo que aspiramos en nuestro corazón es rechazar la cruz, yo puedo buscar en cualquier forma rechazar la cruz. Entonces, nosotros tenemos que ver que la cruz es camino de salvación. Por eso es que el Papa San Juan Pablo habla del evangelio del dolor, del sufrimiento. Porque nosotros en la cruz de Cristo hemos sido salvados. Y como dice San Pablo, nosotros en nuestro cuerpo tenemos que completar lo que le falta a la pasión de Cristo. Entonces, vivimos en una etapa que nosotros no queremos y rechazamos totalmente cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier contradicción. Es decir, queremos una fe sin cruz. Queremos un Jesucristo sin cruz. Y entonces, por eso es que nuestra desesperación es saber dónde busco. Y nosotros, al único que tenemos que ir es a Jesucristo. Y en la oración el Señor nos dirá. El Señor nos dirá si es que ese dolor es algo que va a ser purificador, o si es que de repente ese dolor, y no me refiero a los dolores físicos, sino me refiero a los dolores morales,
es un dolor que nosotros tenemos que ofrecer. El sacramento de la unción de los enfermos justamente consiste en eso, en que nosotros nos unamos en el momento de la prueba a la cruz de Cristo, a Cristo. Y el Señor nos puede curar, sanar, o puede hacer que la experiencia de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento sea para purificación, para participar en la victoria de Cristo. Entonces, si nosotros decimos, bueno, ya mira, yo creo en Jesucristo, etcétera, pero todas estas cosas las resuelvo a margen de Jesucristo. Y entonces ahí, a ver, cualquier oferta es igualmente válida. Entonces yo tengo que examinarme si realmente soy cristiano. Ahora, entonces cualquier cosa que me quite el dolor, ¿debería de rechazarlo? No. Entonces, cualquier analgésico, cualquier sedante, cualquier forma, digamos, terapéutica para casos de dolores severos, opiáceos, etcétera, u otras formas, ¿deberían de ser rechazadas? No necesariamente. Lo importante por eso es que nosotros tenemos que examinarnos en nuestra fe. Si estamos ocupando el lugar del Señor y con tal de alcanzar, entre comillas, nuestro objetivo, somos capaces de desplazarlo, rechazarlo, buscar alternativas. Ahora, para discernir eso, mi consejo es, ustedes acudan a la dirección espiritual, en su parroquia, con sus directores espirituales para que los ayuden. Porque la iglesia, por supuesto, no es contraria al uso de analgésicos, al uso de la medicina en sus distintas formas, siempre y cuando sea eficaz. Pero tampoco sin llegar al extremo del ensañamiento terapéutico. Y hacer de nuestro bienestar temporal nuestro objetivo principal. Nosotros estamos en este mundo para encontrarnos con Jesucristo. Padre, las personas que no están cerca de la iglesia, aquellas que no están de acuerdo siquiera con la religión y hacen practican todas estas cosas, ¿cómo se les puede abordar? Por eso lo primero es llevarlos a Jesucristo. O sea, no es el abordaje, bueno, ¿sabes qué? Deja esas cosas. No, el abordaje es llevarlos a Jesucristo. Y, en primer lugar, con nuestro testimonio de vida. Es decir, nosotros ser buena noticia para esas personas. Es lo que el Señor nos dice, que vayamos y anunciemos el Evangelio. ¿Y cómo se anuncia el Evangelio? No de palabras solamente, sino nosotros siendo el Evangelio vivido, el Evangelio encarnado en nuestra vida cotidiana. Es decir, amando como el Señor ama. No es entrar en una discusión y debate, ya mira, ve todas estas prácticas, tú estás haciendo esas cosas, deja de hacer esas cosas solamente. No, lo que nosotros tenemos que decir siempre es, vamos a Jesucristo. Y eso tanto para estas prácticas que buscan, entre comillas, de manera desordenada, diríamos, el bienestar temporal, como para cualquier otra práctica que atente contra la vida. Igual para el caso, por ejemplo, de los anticonceptivos. La discusión es, vamos a Jesucristo. Él es la respuesta a cualquiera de las necesidades que nosotros tengamos. Ahora, hay una última pregunta. Hay muchas preguntas más. De hecho, se va a hacer un resumen y luego se va a tratar de responder, pero ya en las publicaciones del propio grupo de Reflexiones Católicas. Quería cerrar con esta, es que existe presencia aparente de sincretismo en algunas instituciones católicas, es una pregunta, por ejemplo, en el sínodo amazónico o las ceremonias de la Pachamama que se han dado en algunos
países, inclusive en el nuestro. Y bueno, quizá el anuncio de una nueva encíclica que se llama Fratelli Tutti y que empieza diciendo a todos los hermanos y hermanas, que también es una forma de llamar la atención, ¿no? Con el tema aparentemente de un lenguaje inclusivo. ¿Cuál es su opinión, padre, sobre esto que confunde mucho a los hermanos con algunas cosas que han sucedido últimamente dentro de nuestra iglesia? Nosotros lo que tenemos que tener claro es que estas cosas, estos intentos, estas arremetidas a la iglesia han ocurrido a lo largo de toda la historia de la iglesia y más a lo largo de toda la historia de la salvación. Eso lo vemos en el pueblo de la primera alianza y lo vemos también en el tiempo de la iglesia. Entonces nosotros no nos tenemos que escandalizar por lo que pueda haber, porque sabemos, como le hemos dicho, que viene esa acechanza de dentro y de fuera, porque el Señor mismo nos lo dice. Viene el enemigo y siembra la cizaña. Entonces nosotros, igual que esos trabajadores de ese campo, le podemos ir a decir, Señor, vamos a arrancar la cizaña. El Señor dice, no, eso lo van a hacer los ángeles. Cuando llegue el momento de la siega. Y si nosotros observamos en cualquier persona dentro de la iglesia que hay, digamos, prácticas o discursos que pueden resultar confusos, lo que nosotros tenemos que hacer es oración. Oración y mantenernos firmes en la fe, pero no entrar en la tentación de empezar a examinar y a criticar porque aumentamos la confusión y el daño. Efectivamente, yo diría en relación al sínodo amazónico, y para muchas personas así también lo han expresado, yo creo que ese ritual, por llamarlo de alguna manera, definitivamente no era católico, no es cristiano. Entonces, cuando nosotros vemos eso, tenemos que orar con más insistencia, a tiempo y a destiempo, y orar especialmente por la jerarquía, especialmente por los obispos, orar por el Papa mismo nos lo ha pedido. Pero nosotros no es que podemos disipar nuestra energía, nuestra contemplación o análisis de esas realidades y descargarlos en críticas agrias, sino al contrario, que toda esa energía se convierta en oración. Acudamos con confianza a nuestra Madre Santísima. Nosotros vemos en los evangelios como Pedro, luego de que le dice a Jesús en Cesarea de Filipo que él es el Mesías, el Hijo de Dios, cuando Jesús le empieza a hablar de la cruz, Pedro lo lleva a un costado y le dice, a ti no te puede pasar. Y Jesús le dice, atrás Satanás. Pedro es el primer papa. Pedro es el que en la última cena le dice, yo nunca te voy a abandonar. Y Jesús le dice, tú me vas a negar 3 veces. Entonces nosotros sabemos que la iglesia es de Cristo, de Jesucristo, el Señor. Y Él nos ha prometido que nunca nos va a abandonar. Pero nosotros, criaturas humanas, todos sin excepción somos frágiles y podemos escandalizar. Claro, ese riesgo de escándalo es mucho más grande y ese escándalo siempre va a ser más grave cuanto la persona tiene mayor autoridad en la iglesia y por eso es que necesitamos más oración. Porque el demonio está desatado y no respeta a nadie. A Jesucristo lo tentó. Nosotros también somos tentados.
también nuestros obispos, también el Papa. Dos actitudes podemos tomar. O nos convertimos en, entre comillas, críticos en las redes sociales y empezamos corrillos de rumores, etcétera, poniendo nosotros como jueces, o nosotros nos ponemos en oración, hacemos penitencia, ofrecemos nuestros dolores, todas esas comodidades que de repente estamos buscando y ese bienestar que anhelamos, un poco decimos, oye, bueno, ya voy a dejar de hacer estas cosas, entre comillas, y entonces las ofrezco. Eso es lo que corresponde. Y eso es lo que hizo nuestra Madre Santísima. Nuestra Madre Santísima acogió a 10 de 11, porque Judas ya se había suicidado, que habían abandonado a Jesucristo. Esos 11 representan a los apóstoles. De 11, 10 lo dejaron solo. Eso no es un dato del pasado, pero sin embargo, no significaba que esos 10 que habían abandonado al Señor, que el Señor los abandonó, sino que al contrario, el Señor nos deja a María como madre y ella en oración logra que esos hombres iguales que nosotros en el mismo barro puedan superar sus temores, sus miedos, sus confusiones. Entonces a veces nosotros creemos que esas cosas son del pasado y no sabemos que cada generación las tiene que vivir. Entonces cada vez que yo me empiece a revisar esas cosas y me venga esas preocupaciones, ¿qué tengo que hacer? Voy a los evangelios, agarro los relatos de la pasión y entonces si veo que en la pasión de nuestro Señor Jesucristo están representados esos momentos actuales, entonces yo digo, la iglesia está en la pasión. ¿Qué hago? Lo mismo que María, me pongo en oración. La otra es, no, salgo a las redes sociales, empiezo a hablar, llamo por teléfono, intercambio por WhatsApp, hago comentarios. Si es que eso les hace sentir bien, si ustedes creen que con eso están haciendo la voluntad de Dios, pónganle en oración y pregúntenle al Señor y pregúntenle a nuestra Madre. Y luego de eso, digan, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? La iglesia es santa no porque nosotros seamos santos. La iglesia es santa porque es la iglesia de Jesucristo y Jesucristo es santo. Y Él se mezcla con los pecadores. Pero cuando Él se mezcla con los pecadores, Él nos santifica. Él no se contamina con nuestro pecado. Y tenemos que ser salvados. Y entonces cuando yo llego a ese tipo de situación y me turbo, tengo que ver la historia de la iglesia. Tengo que ver los hechos relatados en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Tengo que volver al libro de los Hechos de los Apóstoles y ver cómo los apóstoles discutían entre sí, cómo Pablo corregía a Pedro, cómo muchas veces dentro de los discípulos se producían pues discusiones muy duras y la Escritura, los evangelios del Nuevo Testamento no nos presentan una realidad, entre comillas, maquillada, idílica, ¿no? Nos muestran la debilidad de las criaturas humanas en todos los tiempos y nosotros no somos otro barro. Pero tal vez nos hemos contaminado con la mentalidad periodística de nuestro tiempo. Y entonces, como no trabajamos en ningún noticiero y no somos opinólogos, pero vemos mañana, tarde y noche, de repente queremos imitarnos. Y entonces hacemos en nuestra fantasía esa situación y entonces
en nuestra mente, ¿no? O con alguien empezamos a hacer el pliego interpelatorio y preguntamos y por qué, etcétera, etcétera. Eso es lo que hicieron los fariseos, los escribas, los herodianos con Jesucristo. Por eso tenemos que ir con María, porque en ella no vamos a ver esas cosas. Y ella está para llevarnos a Jesús y para que una y otra vez nos recuerde que hagamos lo que Él nos dice. Y alguien podría decir, bueno, pero yo estoy pecando ahí entre comillas, como dicen, de omisión, yo tengo que denunciar, sí, pues cuando corresponde, ¿no? Entonces, nosotros desde acá de Lima, Perú, criticar al Papa, si estuviera en Roma, en su presencia, bueno, tal vez, ¿no? O en la red social poner, yo diría, bueno, de esa manera estoy haciendo una crítica fraterna, que es la que nos dice el Señor. Porque el Señor dice, si tu hermano peca, lo llevas y le dices, ¿no? Pero ya pues en todo caso yo les diría, escriban una carta personal al Papa, escriban una carta personal al obispo, escriban una carta personal al sacerdote si es que no pueden hablarle directamente. Pero independientemente de eso, hacer oración. Todo más allá de eso no es de Dios. Bueno, padre, hay muchas preguntas relacionadas a la reflexología. Me parece que hay muchos hermanos que están un poco preocupados, supongo que han pasado por esas terapias, porque han habido varias consultas. Si pudiera dar un alcance específico de cuál es digamos, el peligro ahí que usted detecte. No vamos a mencionar todas las prácticas porque obviamente son Yo lo que muchísimas. sugiero, porque como vamos a tener una charla específica sobre la nueva era, yo lo que sugiero es que en esas preguntas las vamos a tomar y en esa charla específica sobre la nueva era vamos a tratar de desarrollar. Pero solamente quisiera decir algo breve en general, porque no sé ni cuántas ni qué preocupaciones puedan tener los que están participando en esta reunión. Simplemente decirles que esto lo que hemos dicho no es para crear en ustedes un pánico, un espanto, ¿ya? Ni decir, ya bueno, de ahora en adelante dejo todo lo que estoy haciendo. Lo que importante es nuestra intención, ¿ya? ¿Por qué nosotros acudimos a estas cosas? ¿Por qué buscamos estas prácticas? Y la pregunta que nos tenemos que hacer en la oración con el Señor, si es que esa intención es recta. ¿Cómo sé si esa intención es recta? Si es que estoy haciendo las cosas por amor y con humildad. Pero si es que lo que me mueve es que, mira, no es que a mí no me tienen que picar ni los mosquitos ni ninguna cosa. Y así que, bueno, si es que esto me hace sentir bien, lo hago, sea lo que sea. Conviene examinarse un poco más. Vamos a tratar en la siguiente presentación de poder hablar un poco más específicamente, por lo menos de las prácticas que ustedes hayan mencionado, como la reflexiología y otras, para que podamos tener una comprensión más clara. Les advierto y les digo, yo no soy un experto en estas cosas, ni conozco todas las prácticas, ni sé sé que hay muchísimas, ¿ya? Y en general lo que más que una respuesta detallada, lo que vamos a hacer es los criterios para poder examinar cada una de estas cosas, que no sean contrarios a nuestro crecimiento espiritual, como hijos de Dios. Perfecto, padre. Pues entonces dejamos las preguntas que son así específicas sobre las prácticas para este tema futuro y listo. Entonces terminamos en este momento la Vamos charla. entonces a hacer una oración. Espero no defraudarlo con esto. De repente algunos se conectaban y querían mi pregunta y no me respondió mi pregunta. Algunas las vamos a contestar por
por el chat, ¿ya? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, Con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo. Que Dios los bendiga. Muy bien. Saludos a todos. Gracias, hermanos, por su participación. Estén atentos a nuestra próxima charla, que va a estar centrada en la Sagrada Familia y en el rol de la educación. Compartan, por favor, los enlaces a las futuras charlas, denle like, denle compartir, denle me encanta, me gusta, me instruye, no sé, creo que eso no existe todavía, pero por favor, que tenemos que hacer el trabajo de evangelización también en las redes. Pero también pueden decir, si no les gusta, también digan, no me gusta, me molesta, me aburre, me cansa, también, no crean que tienen que dar. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Caridad, por favor. Pavonearnos entre nosotros. No se trata de eso, Gracias, Padre. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Padre. Gracias, buenas noches. Rosanita, te felicito. Buenas noches, gracias. Te felicito, Rosanita, sobrina. Te felicito, sobrina, Rosanita. Te felicito, Rosanita, sobrinita. Excelente tema. Te felicito, te felicito. ¿Ah? Está hablando tu tía Gloria, tu tía Gloria. La tía, gracias. Qué bien, Rosana ha venido con su portátil. Elenita. Felicitaciones. Está mi amiga Elenita desde Chincha. Mi amiga Elenita desde Chincha está también. ¿Cómo estás? Muy bien, pues, queridos hermanos. Jueves. Próximo jueves, sí. Próximo jueves. Hasta luego. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Muchas gracias. Hasta luego, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Gracias, Padre. Padre. Gracias. Gracias, Padre. Solo tengo una duda, mejor dicho, una observación. Buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Ya, Padre, ya. Ya quedan Padre, solamente- gracias, gracias. No, Padre, No tengo que salir hasta que se conecte el último, se desconecte. Así me han dado órdenes. Gracias, Así Padre. que ya están bajando, 64, 60. Vamos a esperar a que ya no... El último que apague la luz. Ya. Gracias, Padre. Gracias a ustedes. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Me han dicho, dice que el cura se iba muy rapidito, dice. Estamos. Entonces ahora estamos acá esperando a despedirlos a todos, ¿ya? Gracias por su paciencia, gracias por su asistencia y ojalá que con sus preguntas todos podamos comprender un poco mejor estos temas, ¿no? Las preguntas sirven no solo para que ustedes obtengan alguna respuesta que les pueda ayudar, sino sobre todo para que nosotros veamos la complejidad de estas cosas, porque muchas de las cosas que ustedes preguntan no tenemos ni idea de que afectan tanto, ¿ya? Esto de la reflexiología, porque que decía Rosana que hay bastantes preguntas, o sea, claro, me sorprende, ¿no? ¿Cómo es que sea algo que tiene tanto impacto y probablemente porque se le está dando publicidad, se está promoviendo, como algunos de ustedes mencionaban, desde las propias parroquias, instituciones de la iglesia, ¿no? Y bueno, muy bien, queridos hermanos, como no se quieren ir y despedir, voy a despedir, quedan 40 y no se desconectan.
Y yo creo que no se desconectan porque de repente están ahí con su foto y ya se han ido a hacer otra cosa, porque no están las cámaras. No, estamos escuchando, padre. Pues dice, yo no sé. A ver, está, ¿Wilson está? ¿O está solamente ahí su nombre? Después, ¿quién más? Sí, acá estoy, Wilson, padre, no, ya. Yo lo estoy creía que escuchando, Wilson lo se estoy había ido escuchando ya. atento. Allá. Estoy Jennifer atento. está. Jennifer. ¿Ves? Jennifer no está. Ahí está su nombre. Estamos, padre. Está de pantalla presente nomás. Muy bien. Eso me contaban unas sobrinas, que dice que en las clases virtuales los estudiantes, los chicos de primaria, se conectan a la clase virtual, ponen ahí su nombre y siguen durmiendo. Claro. Después dice que la profesora les pregunta y ellos dicen que tienen ya ponen, no tengo conexión, internet débil. Entonces, con eso yo digo, si es que eso hacen los niños, de repente los adultos también lo están haciendo. Entonces me dicen 200 personas, pero resulta que puros nombres nada más. ¿No? Muy bien, pues muy bien, hermanos. Que Dios los bendiga. Padre, que Dios Hasta los luego. bendiga. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Wilson. Yo te desperté, te hice salir de ti. ¿Ah? Pero Jennifer sí no ha contestado, entonces Jennifer no está. ¿Ah? Jennifer no está escuchando. Muy bien. Que descanse. Gracias, padre. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias.